A ver, me dice, miren que no se escucha. Eh, a ver, de repente su audio. Ya, a ver. Listo. Entonces, teníamos en cuenta de que al principio nosotros tenemos varias áreas donde poder desarrollarnos con respecto a la fisioterapia. Está la área neurológica, la área pediátrica, de repente el área traumatológica y deportiva, que son una de las más conocidas. Pero también tenemos que tener en cuenta sobre la área de fisioterapia respiratoria. Y si bien es cierto, es una área en la actualidad con mucha demanda, con alta demanda, porque engloba muchas esferas dentro de las poblaciones, esferas clínicas, metodológicas dentro de las poblaciones y entender de que esta fisioterapia respiratoria se va a enfocar principalmente en esa parte preventiva, en esa parte donde nosotros no vamos a dejar de que la enfermedad ocupe ciertos rasgos muy críticos con el paciente o que de alguna forma dañe la vida del paciente y de alguna forma también ir avanzando con el tratamiento y acompañar médica, ¿sí? También nos permite entender de manera más clínica y más enfocada cómo nuestro paciente va a ir desarrollándose progresivamente con esta enfermedad, ¿sí? Entonces, uno de sus principales objetivos siempre va a ser el tema de facilitar, buenas Marcos, ¿cómo estás? Facilitar el tema de la generación de secreciones, ¿sí? Y cuando hablamos de secreciones, hablamos de esa clásica flema que nosotros lo podemos ver de vía oral, en esa forma de flema, y de vía nasal, esa forma de moco, ¿listo? Entonces, nos permite a nosotros optimizar toda la parte biomecánica de la parte ventilatoria, esa parte respiratoria, entendiendo bien la parte de los músculos. A ver, Flor me dice que no se escucha. A ver, confírmeme si se escucha o es el tema de su audio. Yo le escucho, profesor. Ah, está bien, está bien. Ya, listo. Listo. Gracias, gracias. Leslie. Bien, entonces si por ahí no se escucha, puede ser un tema más que todo de su equipo, de su audio. Por favor, revisar el tema del internet de repente. ¿Ya? Suele pasar bastante. Bien, eh, ya, bueno, como decía, esta parte de fisioterapia respiratoria nos permite, en conceptos sencillos, integrar a esa persona que ha sufrido una enfermedad respiratoria a sus actividades de día a día. Entonces, muchas veces nos encontramos con familiares inclusive o con pacientes que han sufrido un ACV y producto de ese ACV, que es un problema neurológico, también pierde capacidad en la respiración. Entonces nosotros podemos ir ayudando en esa parte. También de repente podemos encontrar a personas con asma, con bronquitis, que de alguna forma no tienen la capacidad o las estrategias para poder eliminar esas secreciones. Buenas tardes, Darían, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí van integrándose poquito a poquito. Bien, entonces, toda esa parte de fisioterapia respiratoria nos va a permitir a nosotros poder prevenir, tratar y abordar al paciente de forma paulatina, pues, ¿no? Entonces, siempre entender de que en fisioterapia respiratoria nos basamos o nos encontramos dentro de un equipo multidisciplinario. No es que la fisioterapia respiratoria va a solucionar todos los problemas del paciente. Vamos a intervenir de repente con la área médica, que también el paciente va a tener que estar tomando sus medicamentos. Vamos a ir por la parte psicológica, que de repente ha tenido algún tipo de trauma con respecto al evento sufrido en la parte nutricional, porque cambiar hábitos también, sí, es parte de todo un equipo, pues, ¿no? Entonces, saber relacionarse con ese equipo también permite optimizar los resultados. Bien, básicamente nosotros llevamos la capacidad con la que dejó la enfermedad al paciente y vamos optimizando, vamos mejorando, vamos readaptando, ¿sí? Y eso va a permitir de que el paciente, lo que antes le fatigaba, no sé, pues caminar 2 minutos, 3 minutos o simplemente levantarse de la cama, ahora ya esa persona va a poder ir adaptándose poco a poco a su día a día, ¿no? Que es lo que realmente se necesita en la actualidad.
Bien, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, digo nosotros porque en algún punto yo también tenía ese concepto, porque de alguna forma también me enseñaron así, tendemos a fragilizar cuando una enfermedad es crónica, es decir, vemos a un adulto mayor que está postrado y lo fragilizamos, básicamente que no se mueva, que no haga nada. Entonces también nos suele pasar bastante con las enfermedades que desconocemos. Y básicamente no, porque nosotros podemos ir abordando progresivamente, de poco a poco, tampoco es ir avanzando de golpe, ¿no? Entonces, ir viendo que nuestros resultados se basan en ese progreso, no es como otras áreas que es de golpe, ¿no? Como por ejemplo con el dolor, que el dolor se puede llegar a modular, no sé, en una o dos sesiones. Acá buscas la independencia y la actividad. Bien, entonces, nosotros tenemos un enfoque general. Dentro de fisioterapia respiratoria no nos basamos solamente en un grupo étnico o etario o de género, nos englobamos en muchas edades y en muchas poblaciones. Por ejemplo, estamos también en la parte pediátrica abordando niños en la fase neonatal, cuando están en las primeras semanas posterior al parto a niños de repente de condiciones, pues no sé, en la sierra o de repente en lugares alejados, como también niños que están hospitalizados, personas en UCI, por ejemplo, en la temporada del COVID, fue muy requerido en la parte asistencial, técnica y profesional esta área de fisioterapia respiratoria porque la contingencia solicitaba de que este tipo de personal mínimo maneje ciertas estrategias. Entonces colapsó el sistema porque había bastante demanda y no había quien lo hiciera. Entonces el paciente por lo general sufría las consecuencias, pues, ¿no? Y también podemos abordar pues ese clásico grupo de adultos mayores, ya sea adultos mayores dependientes, independientes, ¿sí? O en este caso muy postrado, ¿no? ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Luisa? Bien. Entonces, la demanda en hospitales, en centros y en clínicas es alta porque es un área de fisioterapia que tiene muchas formas de poder intervenir, no solamente es desde el área crónica, o bueno, lo que se conoce como unidad intensiva, pues, ¿no? Sino también es desde la misma funcionalidad de un adulto mayor, o de repente la misma funcionalidad de un deportista, o la misma funcionalidad de un ama de casa que tiene problemas con el corazón y se va fatigando poco a poco, ¿sí? Y esta unidad de fisioterapia respiratoria tiene muchísimo que ver con la parte circulatoria, con la parte cardíaca también, ¿ya? Pero el día de hoy lo vamos a enfocar más el tema respiratorio como tal, ¿ya? Para que no se vayan por otros lados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender un poquito o ir recordando la anatomía, ¿sí? Y vamos a visualizar en la imagen que nosotros nos debemos a un sistema respiratorio. Un sistema respiratorio que tiene vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Así se divide. ¿Listo? Entonces, el paso de la tráquea y la bifurcación de esta hacia los bronquiolos va a ser ese punto de división. Es decir, no sé si se logra. mm, bueno, a ver, espérate, quito esta parte de acá. Entonces, no sé si se me puede seguir con el mouse. En esta partecita de acá, ¿sí? Acá con el mouse, nosotros tenemos ese punto, nosotros lo reconocemos como el punto entre la división de las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la enfermedad o la alteración que afecte a estas y que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, tenemos una cavidad nasal, ¿ok? Tenemos una laringe, una faringe, ¿sí? Esa propia tráquea que va a conformar esas vías respiratorias superiores. Mientras que por debajo de esa bifurcación vamos a encontrar a esos bronquios, ¿sí? Bronquio secundario, bronquio primario, esos bronquiolos, y principalmente a unas estructuras muy pequeñitas
que lo pusimos en la parte inferior, que son los alveolos, ¿sí? Los alveolos pulmonares. Estos alveolos pulmonares, su función principal va a ser el intercambio gaseoso. No sé si te acuerdas en primaria, cuando en tu curso de ciencia y ambiente te decían de que el ser humano, cuando respira oxígeno, por la boca bota dióxido de carbono y que las plantas hacen lo mismo, pero ahora intercambian papeles, respiran dióxido de carbono y eliminan oxígeno. Bien, entonces la estructura que se va a encargar de ese intercambio de oxígeno a dióxido va a ser en los alveolos, ¿sí? Lo curioso de estos alveolos es que aparte de tener ese intercambio de oxígeno, también está lleno de vasos sanguíneos, que son los capilares, ¿sí? Que son vasos sanguíneos tanto arteriales como venosos que van a nutrir de sangre la zona, ¿ok? También otra estructura que hay que considerar muchísimo es una estructura que rodea al pulmón, ¿sí? Que rodea todo el pulmón, que básicamente es una capa membranosa que nosotros lo vamos a conocer como pleura, ¿ya? De ahí la famosa enfermedad de pleuritis, la inflamación de esta pleura. Y acá hay que considerar algo muy importante y es que el pulmón como tal es incapaz de doler. El pulmón no duele, ¿sí? Porque no tiene terminaciones nerviosas hacia este órgano, al menos especializadas en dolor. Lo que duele es esa pleura que sí está inervada, ¿ya? Entonces, identificar bastante ese tipo. Claro, la pleura tiene que ser, bueno, es un tejido que es un poquito más adaptativo hacia el pulmón. Tiende a ser flexible, pero en ciertas patologías va a perder dicha capacidad. ¿Ya? Entonces, ante un pulmón sano, pues sí, es flexible ante esos movimientos de inspiración, expiración, pero ante ciertas alteraciones que vamos a ver, pues va a sufrir algunos cambios. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, la parte anatómica, bueno, es lo más básico como para la presentación, para que se pueda entender. ¿Listo? Entonces, dentro de las enfermedades del pulmón, quiero que entiendas que son infinidades, ¿sí? Hay un punto que yo te voy a decir para que tomes atención, para que le tomes foto o screenshot de la agrupación de al menos 20 enfermedades pulmonares y cómo ir desglosando sus características clínicas, pero más adelantito va a estar ahí agrupada, por lo que debes entender de que las enfermedades pulmonares son muchísimas, ¿ok? Son muy diversas, pero al menos te coloco 5 o 6 para que puedas entender cómo va el proceso de daño o afección en estas vías respiratorias, ¿ok? Bien, la primera enfermedad de la que podemos hablar brevemente, tampoco va a ser una exposición sobre esa enfermedad, solamente es algo breve para que entiendas cómo la fisioterapia respiratoria puede ayudar en estas enfermedades. Es sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o más conocida como EPOC, ¿sí? Es una enfermedad donde básicamente se obstruye el flujo de aire y entender de que lo que nosotros buscamos en este tipo de enfermedades a través de la fisioterapia respiratoria, ayudado de técnicas y ayudado de estrategias y también ayudado de equipos, es de que la persona no se ahogue intentando pues buscar esa inspiración, ¿ok? Principalmente ante la exposición de sustancias y humo como el principal responsable del daño, pues, ¿no? Entonces, dentro de los principales problemas con el paciente está el tema de la respiración, tiene mucha tos, tiene mucha flema, ¿sí? Ese esputo o esa flema muy, casi un verde muy, muy fuerte, muy oscuro, y ese clásico silbido al respirar, ¿sí? Como si fuera un pitillo. Entonces, se utilizan máquinas y dispositivos para generar esa mejoría y considerar que el diagnóstico lo va a hacer el médico, ¿ok? Que en neumología ese es su área, pues, ¿no? Nosotros trabajamos en base a ese diagnóstico para poder identificar las capacidades. Ese diagnóstico obviamente va a ir acompañado de una historia clínica, de una anamnesis. Y suele pasar mucho
no solamente con las personas que suelen fumar, sino con personas que están ante la exposición de químicos, como por ejemplo las personas que hacen desinfecciones en lugares como locales o lugares grandes. Sí, esos químicos también afectan al pulmón. O en campos o áreas amplias, también cuando utilizan los pesticidas o químicos para matar insectos, si no tiene un buen control o unas buenas protecciones, pues obviamente la inhalación de estas puede provocar también este daño. También se ha evidenciado que está relacionado con personas que están constantemente eh, presentes dentro de ese ambiente de eliminación de viruta, ya no sé si conocen la viruta, que es cuando empiezan a cortar el metal y empieza a salir pequeños trocitos de metal, chiquititos como si fueran partículas, de la misma forma del acerrín. Entonces todo ese campo metalúrgico, ese campo de carpinteros también es afectado. Y pues una de las más clásicas y las más comunes, las personas de bajos recursos o personas de provincia que tienden a utilizar cocina leña, también tienen una alta probabilidad de tener EPOC. Ahora, con esto no te digo que va a tener, siempre ahí existe la probabilidad, ¿ya? Y básicamente el tratamiento consiste en darle broncodilatadores y dentro de la terapia conservadora que nosotros abordamos es mejorar el manejo de secreciones, pues, ¿no? De que elimine las flemas y que no se retengan. Ahora, la enfermedad es crónica, es decir, de que esa enfermedad va a vivir con esa persona hasta el final de sus días. No hay cura para esa enfermedad. ¿Ok? El pronóstico es muy malo. ¿Sí? Suelen durar 10 años. Si se cuidan bastante, hasta 20. Pero, bueno, alguno dirá, pues no, mi tía tiene poco y vive 40 años. Pero bueno, son casos aislados, ¿no? Hablamos de un promedio. Bien, bien, hasta ahí con el poco. Entonces, otra enfermedad que también es un clásico dentro de la fisioterapia respiratoria es con respecto al asma. Y para esto nosotros tenemos que entender de que el asma principalmente va a afectar a estos bronquiolos, ¿sí? A estos bronquios como tal, que son canales por donde se va a distribuir el paso de aire. ¿Ok? Entonces, esta afección lo que va a hacer es que mediante mecanismos de inflamación constante, esos bronquiolos se inflamen, ¿sí? O de alguna forma esa inflamación haga que se estrechen, ¿sí? El exceso de mucosidad dentro de estos canales va a hacer de que se estreche a tal punto que el paso de aire sea muy bajo. ¿Ok? Entonces, esto lo que clásicamente va a provocar es el tema de la dificultad al respirar, provocar tos, de igualmente silbido al respirar y esa clásica falta de aire, ¿no? De los pacientes asmáticos. Bien, dentro del tratamiento médico también se utilizan broncodilatadores como el salbutamol, que es uno de los más frecuentes, y el tema de los corticosteroides, como es el Flombet, para el tema de desinflamar, bueno, las vías aéreas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de alteraciones del sistema respiratorio, enfermedad del sistema respiratorio, existen factores desencadenantes. Y con esto quiero que entiendas de que no se va a producir por algo específico. Son enfermedades de que no tienen un causante como tal, sino de que puede deberse a muchos factores, porque también encontramos pacientes que han fumado, ¿sí? Y de alguna forma no desarrollan ese tipo de enfermedades, como personas que sí, pues no son tabaco dependientes o de alguna forma tienen una adicción muy fuerte y se nota considerablemente esto en su vejez. Bien, entonces, los pelos de animales, ya sea gato o perros, tus mascotas favoritas, principalmente en personas que suelen dormir con sus animalitos, también tienen este tipo de factor alarmante, ¿no? Sobre la aparición del asma. También estamos relacionando el tema del cigarro, el humo, el polvo, ¿sí? Esa clásica alergia, ¿no? Eh, tenemos
la presencia de ciertas sustancias, sustancias naturales y químicas, ¿sí? Como pueden ser pesticidas o el polen como tal. ¿Listo? Bien. Por otra parte, seguimos avanzando con el tema de las enfermedades. Hay otra enfermedad también que me llama muchísimo la atención, que es la bronquiectasia, y es un ensanchamiento de los bronquios. Como el asma se refería a un estrechamiento, ¿sí? Se estrecha, no permite pasar el aire. Acá va a haber un ensanchamiento. Y me dirás, pero eso está bueno, ¿no? Porque si se anchea, puede pasar más aire. Sí, el detalle es de que se anchea los bronquios, pero se anchea por un proceso inflamatorio. Entonces, de la misma forma, el paso de aire, ¿sí? También se reduce, lo que provoca que la mucosidad se vea envuelta en un almacenamiento permanente en la zona. ¿Ok? Principalmente esta bronquiectasia se va a dar por la presencia de agentes patógenos, ¿sí? Como bacterias muy fuertes, ¿sí? Y estas se van a dividir en tres principalmente, las de tipo varicosas, las de tipo cilíndricas y las de tipo saculares. Y dentro de la parte clínica tienen muchísimo que ver porque cada una va a dar sintomatología diferente y obviamente el tratamiento es distinto. ¿Ok? Pero ¿cómo sucede esto? Tener en cuenta de que en la bronquiectasia va a haber una inflamación, ¿listo? Va a haber una inflamación y esto va a provocar de que se retenga esas secreciones, ese moco, ¿ya? Como se retiene ese moco, la zona va a empezar a infectarse, ¿ok? Y lo que va a hacer es de que, bueno, el cuerpo, tu sistema inmunológico, va a intentar reparar la zona, pero no va a poder ante la alarmante presencia de mucosidad en la zona. Obviamente se acompaña de fiebre y demás, ¿no? Pues se trata de una infección. Y lo que va a suceder es de que se sigue inflamando, ¿sí? Tu sistema inmunológico intenta combatirlo, pero es temporal y otra vez vuelve a inflamarse. Entonces la sintomatología va a estar yendo y viniendo. Pero dentro de tus bronquios, toda esa zona está almacenando moco y se está infectando. Y al infectarse, va a crear nuevas colonias o nuevas secreciones, produciendo de que siga el proceso inflamatorio, ¿sí? Y esas infecciones vuelvan a crearse, vuelvan a aumentar. Y eso lo que va a hacer es un colapso total de las paredes bronquiales, generando la famosa necrosis, ese daño total de la zona, pues, ¿no? Entonces, obviamente sí te llega a matar, pues, ¿no? Aunque te quita la respiración, destruye al bronquiolo como tal. Si no tiene asistencia, pues muere, ¿no? Pero tiene un proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con algún tipo de infección, lo ideal es de que lleve un control para poder entender si sus periodos de fiebre tienen relación con la parte clínica y la parte de síntomas o la parte de mucosidad, ¿ya? Bien, otro tipo de afección en sistemas respiratorios, la neumonía, ¿sí? Y básicamente la neumonía es una infección. Una infección de, curiosamente, esos sacos aéreos, de esos alveolos que se encuentran ahí, pues, ¿no? Dentro, lo que le había dicho al principio de donde se cambian los gases de oxígeno a dióxido, ¿ya? Esos alveolos eh, tienden a inflamarse por la presencia de líquido pus, producto de la infección, pues, ¿no? Entonces, el paciente va a tener dolor de pecho al respirar o al toser, ¿sí? Va a tener desorientación o cambios de percepción por el tema de la edad, ¿sí? Principalmente la falta de oxígeno y el tema de la edad le va a jugar en contra. La tos suele producir flema, va a haber esa fatiga, va a haber esa fiebre, las transpiraciones nocturnas. Una característica clínica de la neumonía es el tema de la transpiración nocturna. Ya suda demasiado en las noches y desaparece al momento de despertar. Siempre
la temperatura es un poquito más baja de lo normal y siempre está con la parte de náuseas o vómitos, pues, ¿no? Y ahora también se debe considerar que dentro de las causas puede ser cualquier agente patógeno, y con cualquier agente patógeno me refiero a virus, hongos o bacterias, ¿ya? Que cuando afectan al pulmón, ¿sí? Normalmente van a generar una infección. Y si esa infección logra generar secreción, pus o líquido dentro de los sacos alveolares, se va a dar esta neumonía. Bien, ahora, cuando yo lo agrupo en virus, hongos y bacterias, o clínicamente se agrupa así, también hay que entender de que es indeterminado, pues, ¿no? Puede ser cualquier bacteria, virus o hongo, pues, ¿no? Porque también entender que en la neumonía, el periodo del COVID, al ser un virus, también producía neumonía, ¿ya? Otra enfermedad también que nosotros consideramos dentro, y que es muy frecuente también, es el tema de la fibrosis pulmonar. Y en la fibrosis pulmonar, lo que tienes que entender es que se va a producir cuando el tejido pulmonar se daña y deja cicatrices producto de ese daño, lo que hace de que esa cicatriz aumente su proliferación celular y se vuelva más rígido, ¿sí? Se engruese. Entonces, cuando por ejemplo la persona ha tenido un proceso de POC, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está muy relacionada con la fibrosis pulmonar y ya ha colapsado alveolos, o en la neumonía que también colapsa alveolos, o en la bronquiectasia que también colapsa alveolos, va a producir este tipo de daño. Ahora, ¿qué sucede? De que una vez que se produce dicho daño, ya se quedó así el paciente, ¿sí? No existe operación para ese tipo de fibrosis pulmonar. Ya el tejido se dañó y simplemente se queda ahí. Obviamente va a generar problemas, que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero tienes que entender de que el principal obstáculo es de que ese tejido al engrosarse o al volverse más rígido, la persona va a tener la capacidad de poder experimentar la completa flexibilidad del tejido pulmonar. Entonces, la pleura también se afecta, obviamente, porque va a tener que adaptarse a esa necesidad. Y básicamente la inspiración y la expiración se vuelve dificultosa, ¿sí? Entonces, nosotros en la actualidad tenemos que tener en cuenta de que una fibrosis pulmonar eh, tiene ciertas características que debemos entender, principalmente en personas adultas mayores. O sea, ya tiene una población que está relacionada con esta enfermedad, cuando hablo de adultos mayores, mayores de 65, y que tienen antecedentes de haber fumado, ¿sí? También entender de que los problemas de esta enfermedad son fáciles, o bueno, el diagnóstico es fácil de poder identificar qué tanto impacto pueda a dar a su vida a futuro, pues, ¿no? Entonces el paciente es diagnosticado, ponte el 2025, y 2 o 3 años o 4 años después empieza con el tema de los síntomas crónicos y fallece, pues, ¿no? Entonces, se puede de alguna forma diagnosticar con anterioridad y poder tener algún tipo de acción, pero tiene un índice de mortalidad muy alto, ¿ok? Entonces, esa fibrosis pulmonar tiene ciertas afecciones relacionadas como puede ser el asma, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y también entender de que dentro de estas causas existen posibilidades, no es que tú vas a tener fibrosis pulmonar porque Diosito, la vida o te fue mal en algunos vicios y así, no, sino que la fibrosis pulmonar es consecuencia de otra enfermedad subyacente. ¿Listo? Bien, entonces, este es el cuadro que yo les mencionaba al principio, ¿sí? Lo he dividido en dos cuadros, un cuadro por 10 enfermedades,
¿sí? Vamos a poner 20 enfermedades. Obviamente no se te va a enseñar ahorita las 20 enfermedades, pero te va a permitir entender ciertos parámetros que es como un resumen clínico a considerar cuando nosotros abordamos enfermedades en fisioterapia respiratoria. Y es algo que siempre a los alumnos en la parte de fisioterapia respiratoria se le pide que lo impriman para que tengan en cuenta cómo abordar. Y claro, aparte de considerar el diagnóstico y la parte clínica, es decir, los síntomas y signos y quién es el paciente, también hay que entender de que estas enfermedades ya tienen cierto grado de consideración para poder ser abordadas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ver con respecto al asma. Ya, a ver, ahí se escucha. Susana me dice que se escucha bajo, de repente su internet. Entonces, por ejemplo, vemos el tema del asma. El asma es obstructiva. ¿Por qué es obstructiva, profesor? Porque está llena de flema, ¿sí? De alguna forma está llena de mucosidad, ¿sí? Lo que obstruye el paso de aire. ¿Hasta ahí? El asma es crónico. Porque hay personas que pueden vivir toda su vida con asma, porque es un proceso inflamatorio constante. Como personas también que se pueden decir que a los 5 años se curaron mágicamente, pero vuelven a aparecer a los 65. No es que se curó, simplemente de que tuvo una recesión, nada más. Gracias, Jaro, gracias por confirmar el tema del audio. Bien, entonces hubo un tema de recesión. Ahora, cuando nosotros vemos si el paciente es ventilatorio u oxigenatorio, es básicamente porque si es ventilatorio, hablamos de ese cambio de oxígeno en las vías respiratorias inferiores, ¿sí? Y cuando es oxigenatorio, hablamos más que todo de un tema de vías respiratorias superiores. Como sucede en los bronquiolos y los bronquios primarios y secundarios, pues tema ventilatorio. Es reversible, es muy reversible con los cuidados apropiados. Acá la fisioterapia respiratoria aborda muy bien el problema, pero lo que tiene que verse es el factor determinante porque el asma se está provocando. Es de característica inflamatoria, ¿sí? Por el tema de que la inflamación va a estar constante y se va a desarrollar en el pulmón. ¿Ok? Ahora busquemos alguna que... por ejemplo, la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar suele ser restrictiva. ¿Por qué restrictiva? Porque no te va a permitir el- la ventilación correctamente con respecto a los movimientos del pulmón, es decir, tanto en la inspiración como en la expiración. Es restrictiva porque te restringe que el pulmón pueda, bueno, para que se entienda, ¿no? Que el pulmón pueda anchearse y volver a su posición normal. Entonces, de alguna forma, ya te restringe el movimiento. Es crónica, porque lo vas a tener toda tu vida. Es ventilatoria al inicio, ¿sí? Y es oxigenatoria al final. Es irreversible, lo vas a tener toda tu vida y va a seguir dañándose. Es como un efecto en cadena. Un alveolo colapsa, el otro sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y pues no, la persona al final fallece, ¿no? De característica inflamatoria y se suele dar en el pulmón. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos varias enfermedades, ¿sí? Cuando hablamos de extrapulmonar, hablamos de que afecta estructura fuera del pulmón, ¿sí? Infecciosas, el tema de infección, y, bueno, agudas es de que tiene un periodo ligero y después se puede controlar. Bien, acá está el siguiente cuadro, llegamos a las 20 enfermedades, de igual forma, todas estas consideraciones me van a permitir poder avanzar con el tratamiento de mi paciente. Ahora, ¿cuál es el dato clínico? ¿Por qué a mí me interesa este cuadro? Porque los pacientes que son o tienen, disculpen, los pacientes que tienen enfermedades obstructivas van a tener una limitación en la inspiración. Mi trabajo va a ser para mejorar la inspiración, la toma de aire. Acuérdate que la ventilación, es decir, el proceso de respiración que ustedes conocen, se divide en dos. Inspiración, cuando ustedes inhalan el aire, y expiración, cuando eliminan el aire. Entonces,
Las obstructivas suelen tener cierta o mucha en sí, mucha relación con la limitación del paciente en la fase inspiratoria, mientras que en la restrictiva es en la fase expiratoria. ¿Sí? Entonces, teniendo, mira, solamente ese criterio, porque cada uno es criterio distinto, por eso se estudia y por eso se lleva el curso, se lleva un taller o se lleva la especialidad, ¿no? Para que entiendas en cada fase qué hacer o de alguna forma en cada criterio clínico cómo ir abordándolo, ¿no? Entonces, cuando se hace la exploración clínica, siempre una buena exploración, no solamente en fisioterapia respiratoria, sino en todas las áreas, inclusive en áreas muy ya colapsadas o áreas médicas, siempre tienes que tener una ficha, siempre tienes que tener una ficha para que te permita tener un perfil del paciente y así lograr entender mejor todo el contexto que aborda el paciente, ¿sí? Ya sea el tema de datos personales, ya sea el tema de exploración de talla, peso, el índice de masa corporal, si tiene algún tipo de antecedente, cómo está referido a las placas, de alguna forma intentar entender cómo se están presentando los síntomas con el paciente y básicamente el control siempre de sesiones, pues, ¿no? Dentro de la exploración física hay un instrumento que se utiliza bastante, que es la auscultación pulmonar, que lo vamos a hacer con el estetoscopio, ¿sí? Que te digo desde ahora que se te va a dar la parte teórica de algún punto, la parte práctica va a ser más enfocada en las técnicas y demás, pero se tiene que entender de que necesitamos también considerar algunos ruidos pulmonares que estén relacionados con las patologías ya mencionadas. Bien, una de las tantas pruebas para utilizar en fisioterapia respiratoria es la espirometría. Y así como está en la imagen, ¿sí? Básicamente se conecta el dispositivo que va a controlar la frecuencia y el volumen de la capacidad ventilatoria del paciente, privándole de la llegada de oxígeno por las fosas nasales y que simplemente utilice la vía aérea bucal para poder entender cuál es o cuánto es la capacidad del paciente en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Entonces se le solicita al paciente de que inspire todo lo que pueda, que tome todo el aire que pueda y a través del dispositivo vamos a poder determinar el porcentaje de capacidad del oxígeno que puede adquirir ese paciente. Y en la fase expiratoria, cuando bote el aire, vamos a poder medir la intensidad y la fuerza con la cual se puede eliminar el aire, ¿no? Entonces, esto nos va a dar valores objetivos. Eso es importante de mencionar porque así como ustedes cuando miran o miden, perdón, la temperatura en el termómetro que te da, ponte 37.0, 36.5, no, 36.5, lo que nosotros intentamos es medir si esa capacidad ventilatoria está relacionado con la enfermedad y posteriormente, después del tratamiento, tiene que ir mejorando dichos valores, pues, ¿no? Eso es lo ideal. Cuando tú tienes un parámetro de medición, lo ideal es medir antes de y después de el tratamiento. Y lógicamente los valores deben mejorar. Entonces, los puntos de auscultación, que clínicamente es como, igual que tomar la presión, igual que tomar el tema del pulso, ¿sí? Normalmente le corresponde a la parte médica, no nos corresponde a nosotros, pero como cualquier intervención de salud, se tiene que tener conocimiento, ¿sí? Entonces, inclusive en la parte geriátrica, cuando es cuidado del adulto mayor, se le incorpora las capacidades al cuidador, que no tiene nada que ver con esa área, que de alguna forma pueda identificar algún tipo de anomalía,
no para intervenir, sino para avisar del problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la parte de la vista anterior con el paciente, tenemos los clásicos 12 puntos, ¿sí? Que van a ser secuenciales, y en la vista posterior, 14 puntos, ¿listo? Entonces, todos estos puntos nos van a dar la presencia de sonidos con el estetoscopio y poder identificar si hay alguna anomalía, ¿ok? De la misma forma en la vista en el caso de las mujeres, en la vista anterior y en la vista posterior, ¿sí? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es incorporar para que ustedes puedan observar algunas técnicas que se utilizan en fisioterapia respiratoria. Vuelvo a repetir, no es todo, son algunas técnicas y voy a ejemplificarlas para que ustedes puedan observarlas, ¿ok? Y también algunos ejercicios. Entonces voy a cambiar un poquito el enfoque ahorita para que ustedes puedan ver, no la intervención de repente porque se necesita de tiempo, pero al menos lo básico y que puedan entender de que nosotros simplemente con algunas técnicas podemos mejorar bastante el tema de la respiración del paciente. Bien, entonces voy a apagar ligeramente mi cámara para enfocar bien. Uy, se fue el profesor. No, no, no es necesario, no es necesario. Quítate, por favor. Bien, eso no. Toma asiento, por favor. Ya, a ver. Mm, me- Ya, acá estoy. Listo, listo. Ya me vi. Bien, entonces, la primera técnica es la técnica de percusión. A ver, dame un ratito. Necesito de que se muestre la parte posterior, o sea, que te des la vuelta hacia ahí. Ah, listo. Bien, entonces estamos acá, un modelo anatómico que se puede entender perfectamente. Y en la parte de nosotros de percusión, que lo hacemos con la parte cóncava o hueca, ¿sí? De nuestra mano, nosotros buscamos esa proximidad entre el borde medial de la escápula, ¿sí? Y la columna vertebral, en este segmento donde anatómicamente están los comoides, ¿sí? Nosotros tenemos toda la facilidad de poder generar palmoteos, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, de forma cóncava o hueca, no es con la extensión de la mano, sino de esta forma. ¿Listo? Y lo hacemos en toda la región que nos corresponde a la primera parte pulmonar, ¿sí? Es decir, esta región apical donde está la puntita del pulmón, ¿sí? Y la base del pulmón, pues, ¿no? Que hace referencia a dos dedos por debajo de la escápula. ¿Ok? Entonces, nosotros tomamos nuestra mano en hueco y generamos 7 palmoteos en una zona, bajamos 7 palmoteos y bajamos hasta la parte inferior de la base haciendo palmoteos, ¿sí? Y de la misma forma volvemos a subir rítmicamente en 3 series. Entonces, más o menos se vería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pausamos, siempre conversando con el paciente si lo puede tolerar o no. No tienes que empujar con tu mano. Y volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces, una de las principales técnicas de percusión, nosotros lo utilizamos, se entiende que es en ambos pulmones, pero lo utilizamos con el objetivo de que ese paciente poco a poco empiece a eliminar secreciones
especialmente de vía oral, ¿sí? En forma de flema. Entonces, hacemos rítmicamente ese proceso y podemos cambiar a la siguiente técnica. ¿Listo? Ahora, también es importante mencionar de que nosotros no hacemos percusiones en la escápula, ni tampoco en la costilla, ¿ok? Sino en esta parte de acá. No es que no se pueda, de poder sí se puede, pero nosotros tenemos esta zona como una de las zonas donde el paciente tiene mayor tolerancia hacia los palmoteos, ¿sí? Entonces, siempre que tocamos hueso, hay que primero identificar de que el paciente tenga la masa muscular o la piel para poder tolerar dicha presión, y en todo caso, si fuera muy delgado, pues ahí sí se complica con la situación, ¿no? Entonces, a ver, voy a, voy a colocar la siguiente técnica, y hay técnicas en las cuales nosotros nos podemos ayudar de ciertos instrumentos. Entonces, la siguiente técnica es la técnica de vibración, ¿sí? Y en la técnica de vibración, nosotros podemos hacer pequeños movimientos oscilatorios, ¿sí? Más o menos en este sentido, sobre la zona que ya hemos palmoteado, si es que el paciente de alguna forma siente dificultad para poder tolerar esos golpeteos, entonces podemos generar esos movimientos oscilatorios, ¿sí? Y si los movimientos oscilatorios son muy débiles para el paciente, nosotros podemos ayudarnos de una pistola de percusión, que es un instrumento que es accesible para cualquier persona. Hay desde calidades muy bajas hasta calidades más complejas, y utilizar el cabezal plano, ¿sí? Para generar el tema de vibración. Entonces, prendemos, ¿sí? Y no intentamos golpear o aplastar como en la parte del masaje. Simplemente es superficial sobre la zona y lo podemos mantener en un solo espacio, ¿sí? Es normal que el paciente tosa, porque eso es curiosamente lo que vas a ir provocando con las técnicas, es la secreción de las flemas, ¿listo? Ahora, algo importante también que hay que mencionar es de que nosotros obviamente tenemos que tener la protección correspondiente, ¿sí? Y curiosamente, pues ella no está con ningún tipo de infección ni nada. En una persona normal dentro de la práctica igual te va a dar ganas de toser, que es lo que se busca, ¿ok? Eso por la parte de vibración. Después tenemos la siguiente técnica. Ahora sí necesito que te coloques para este lado de acá, para la cámara. Con cuidado. Bien. La siguiente técnica es la técnica de compresión. Y no es comprimir completamente al paciente, simplemente dejarle percibir cuál es la capacidad. Sí, la pistola de percusión, lo ideal es hacerlo con la mano, ¿sí? Lo ideal es hacerlo con la mano. Pero en fases un poquito más fuertes, donde el paciente no percibe la vibración, o de alguna forma el terapeuta es incapaz de poder hacer la vibración con sus manos, puede ayudarse de alguna máquina de percusión o de vibración, en este caso la pistola masajeadora, que también existen otros instrumentos más. Estoy dando un ejemplo nada más para que pueda sustituir. Entonces, la siguiente técnica es la técnica de compresión. Entonces, en la siguiente técnica de compresión, lo que yo voy a hacer es solicitar que el paciente toque por debajo de sus costillas, ¿sí? Que intente palpar sus costillas, pedirle al paciente que lo haga, que intente coger sus costillas, la parte de abajo, la parte de la base de la costilla 10, costilla 9, ¿sí? Acordémonos que costilla 11 y 12 está flotando, no se va a poder palpar desde esa distancia, sino desde posterior. Una vez que ya tomó la costilla, aplana su mano sobre las costillas, ¿ok? Ahí. Y nosotros colocamos nuestra mano encima, ¿ok? Y le vamos a solicitar al paciente que inhale profundo, y cuando bote todo el aire, bota todo el aire, todo. Y en la última fase de la exhalación, comprimimos ligeramente. Y otra vez,
le solicitamos al paciente de que inhale profundo y cuando bota todo el aire, nosotros comprimimos ligeramente en esa fase terminal de la expiración. ¿Listo? La compresión no es fuerte, no buscas hacer que el paciente puje por la compresión, ni tampoco que se asuste porque le estás haciendo como si fuera un Heimlich, ¿no? Donde el paciente se ahoga, no, es una compresión suave, es una compresión mantenida que inclusive el paciente va a tener las manos ahí para que él pueda percibir qué le estás haciendo, ¿no? Bien, después tenemos otra técnica, que es la técnica de expiración forzada, donde le vamos a solicitar al paciente de que, todavía no lo hagas, le vamos a solicitar al paciente que respire, que inhale profundo, ¿sí? Lo más que pueda, y cuando exhale, nosotros le vamos a solicitar que deje ir de golpe el aire. Entonces, le solicitamos más o menos para que se entienda, nos ayudamos de los hombros del paciente, en la inspiración lo levantamos y en la expiración hacemos que caiga completamente. Inhalas profundo y bota. Todo de golpe. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos otra vez. Inhalas profundo y botas. Todo de golpe. Ya como si quisieras avanzar con la intensidad de la expiración y forzarla. ¿Sí? Entonces nosotros podemos generar con nuestro paciente de que se siga inhalando profundo y ir educando al paciente para que lo pueda hacer así en su casa y botar. ¿Sí? Y en su casa esa persona va a continuar con la inhalación y botar de golpe es, ¿listo? A su capacidad, obviamente, del paciente. La expiración forzada es muy buena para el tema de, igual, manejo de secreción, ¿ya? Mucosidad, tanto de flema como de, ¿ya? Tanto la parte de flema como la de moco, ¿ya? Bien, ahora, también podemos hacer la tos kinésica activa o tos activa, donde acá al paciente se le va a solicitar que tosa dentro de 3 a 4 golpeteos con la tos. Nosotros lo único que hacemos es generar cierta resistencia con nuestra mano para que el paciente genere un poquito más de esfuerzo al momento de toser. Principalmente para esos pacientes que no tienen la fuerza para generar la eliminación por sí solo, la eliminación de secreciones por sí solo. Entonces, pacientes que son adultos mayores o están en UCI o simplemente están muy débiles producto de cualquier enfermedad, nosotros lo que hacemos es generar un pequeño esfuerzo. Entonces, siempre que hacemos este tipo de técnicas, nunca lo hacemos de frente. Es más, por más que haya un tipo de mascarilla, porque el paciente va a toser. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre abordamos desde la región póstero, lateral posterior, ¿sí? Como quieren llamarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos dos versiones, una donde cogemos el pecho y generamos una ligera compresión mantenida mientras tose, y cuando ya termina de toser, los retiramos, y la otra es a nivel de la apófisis sifoides, que es el cachito que nosotros tenemos al final del esternón, ¿sí? Por debajo está el diafragma, entonces ahí podemos también colocar cierto peso, ¿sí? Entonces podemos hacerlo desde acá. Entonces, por favor, 4 veces. Ok. De la misma forma lo podemos hacer acá comprimiendo ligeramente. ¿Vale? ¿Listo? Y también podemos generar ligera presión desde la parte escapular, ¿sí? Nuestras manos de esta forma, ¿ok? Nuestras manos de esta forma en la región escapular, y la misma lógica, le pedimos que tosa, ¿sí? Cuando ustedes hagan la técnica con el paciente, van a ver que la zona escapular como que aumenta su tono y reduce su tono, como que se contrae y se relaja, ¿sí? Entonces también permite esa movilización o esa actividad de los músculos intercostales.
Bien. Bien. Después, la última técnica, esta parte de manejo de secreciones, un favorcito, échate tu cabecita acá de costado. Okay. ¿Listo? Se le solicita al paciente que se coloque de costado con las rodillas semiflexionadas, cadera también semiflexionada. La mano del paciente, de preferencia, se tiene acá arriba, ¿ya? ¿Por qué? Tú vas a utilizar todo este campo. Entonces, tú lo que vas a buscar es una técnica de expiración lenta, ¿sí? Yo sé de que el paciente de cúbito lateral inspire con normalidad, pero cuando bote lo haga lento. Cuando el paciente se pone de costado, la glotis ligeramente se abre. La glotis es un cartílago que permite, curiosamente, el paso de aire y el paso de alimentos. ¿Sí? Es como una puerta que decide hacia si se va hacia los pulmones lo que comes o lo que respiras, si se va hacia los pulmones o hacia el estómago. ¿Sí? Entonces, la glotis, cuando estás de costado, ¿sí? Se abre ligeramente y lo que nosotros vamos a hacer es con una mano cuando ella expire, cuando bote el aire, porque va a ser lento, nos va a dar tiempo, cuando bote el aire lo que nosotros vamos a hacer es llevarlo ligeramente hacia nosotros, la parte abdominal, y ligeramente hacia arriba, ¿sí? Entonces, inhala profundo, ahí no hacemos nada, cuando la persona bote el aire, lento, cuando bote el aire lento lo llevo hacia arriba, ¿sí? Como en forma de L, ¿ya? Como si estuviera dibujando una L. Va otra vez, inhala profundo y lo llevo ahí. Hay otras personas que también utilizan solamente una mano, dependiendo de las dimensiones del paciente, una mano en costillas y otra mano en la parte abdominal. Entonces, cuando se le solicita que respira, llevas con esta mano hacia arriba y cuando botas, ya tienes el tiempo para llevarlo hacia la parte de costilla. Vuelves otra vez, inhala profundo, ligeramente, ya lo tienes lista, botas el aire y ahí ligeramente hacia costillas o hacia hombro de este lado, ¿no? ¿Listo? Bien. Esas son algunas de las técnicas de manejo de secreciones que nosotros podemos ir abordando con nuestra paciente de forma fácil. En todas se intentó hacer de forma manual, ¿sí? Es decir, solamente colocar nuestras manos o hacerlo con nuestro simple conocimiento. Solo en el tema de la vibración puedes apoyarte con un tema de una máquina de percusión o una pistola masajeadora, que también lo puedes utilizar esa pistola masajeadora en el pecho, que ahorita lo vamos a ver. Y ahora vamos a la parte de ejercicios, ¿sí? Ejercicios, primero, activos asistidos, que el paciente lo haga, ¿sí? De alguna forma te ayude a hacerlos, el paciente tenga la intención de hacerlo, pero que tú le des la dirección para que él lo pueda hacer. Entonces, hacemos que el paciente se eche boca arriba y dejamos las manos hacia los costados. Colocamos nuestras manos en una forma de gancho, de esta forma, algo así, ¿sí? Y acá atrapamos las costillas, ¿ok? Atrapamos las costillas. Y durante la inspiración, ¿sí? Ahí, durante la inspiración, llevamos hacia nosotros. Ahora, estoy exagerando el movimiento es chiquitito, ¿sí? Pero lo que le ayuda a ella es en la fase inspiratoria. Entonces, estoy acá y le solicito que inhale. Ok. Y cuando bota, lo dejo. ¿Listo? Lo puedo repetir o puedo ir ayudándole para que active ligeramente el diafragma, que el paciente flexione las rodillas para que tenga más estabilidad, se inhibe la acción de los flexores de cadera y netamente actúa el diafragma para que el paciente al respirar, ¿sí? Se le haga más profunda la respiración. ¿Va?
Sí, ahorita termino. Ya, entonces inhalas profundo y se mantiene la parte diafragmática y ya no la parte tanto torácica. ¿Listo? ¿Y te bajas? Sí, ahorita. Bien, entonces, en la siguiente fase, que es la fase de ejercicios para expiración, nosotros colocamos nuestra mano sobre el pecho y cuando la persona bote el aire, nosotros hacemos un ligero empuje. ¿Ya? Entonces, inhalas profundo y cuando botas, empujamos ligeramente. ¿Sí? Entonces, listo. Ahí ahora sí. Eso es todo. Sí. Ya. Gracias, muy bien. Ya, entonces, esos ejercicios a nosotros nos van a permitir poder abordar a nuestro paciente en esas fases iniciales, en esas fases donde por lo general el paciente necesita esa clásica asistencia mantenida o controlada, porque cuando una persona sufre estas alteraciones respiratorias, sus capacidades físicas también disminuyen, baja su resistencia ante el ejercicio o ante las actividades. El tema de su capacidad ventilatoria también afecta a la coordinación o velocidad con la que están haciendo ciertos movimientos básicos, como es subir las escaleras, el tema de caminar, el tema de sentarse y pararse, o hasta el tema de comer. ¿Sí? Entonces, su velocidad también es afectada. Y por lo general, el paciente en esta situación tiene o necesita que el terapeuta maneje esta parte en camilla para posteriormente llevarlo al ejercicio, ¿no? Ahora, también se entiende que de repente cuando el paciente ya supera cierta funcionalidad, ya no es necesaria la camilla. No, está bien. Ya, agárralo. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está recién iniciando dentro de la fisioterapia respiratoria, es un abordaje muy distinto a los pacientes que ya están siendo controlados constantemente o pacientes que de alguna forma tienen alteraciones más complejas, ¿ya? Entonces, tenemos ejercicios que también son un poquito más complejos o de alguna forma, ¿sí? No. De alguna forma son un poquito más complejos y de alguna forma... ok. Para pacientes asmáticos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es si está en su fase aguda, ¿sí? En esa fase donde se tiende a asfixiar por todo, tenemos que tener en consideración de que tiene que estar sí o sí con medicamentos e incorporarlo ligeramente a ser activo. Ojo, no hacer ejercicio como tal, ese ejercicio intenso de un deporte, no. Acá lo ideal es que el paciente no se vuelva sedentario nada más, ¿ok? De que el paciente no adquiera comorbilidades, no suba de peso, de repente no entre en proceso de diabetes o no entre en un proceso de hipertensión, ¿sí? Cualquier tipo de comorbilidad altera muchísimo la enfermedad. Cuando ya está en la fase subaguda, la fase crónica, puedes abordar desde, bueno, es un poquito más complejo, pero tenemos que tener en cuenta de que el paciente en esta fase sí se puede intervenir con manejo de secreciones y con ejercicios principalmente expiratorios, ¿ya? Eh, fibrosis pulmonar. Ya, en fibrosis pulmonar, ya para que tengan en consideración, mmm, ok, para que tengan en consideración, con el tema de fibrosis pulmonar, nosotros también tenemos que entender el tema del contexto del paciente más que en sí la enfermedad, porque hay que ver el grado del paciente, si está en una etapa reciente, está con todo el medicamento, está con todos los síntomas o de repente ya está siendo controlado y considerar que el plan de acción siempre está relacionado a incorporarlo a sus habilidades o a sus actividades de día a día. ¿Sí? Entonces, una paciente con fibrosis pulmonar que se ama de casa no es muy fácil de determinar
el tratamiento en diferencia con un paciente que de repente tiene fibrosis pulmonar y es una persona que, no sé, pues se dedica a ser cobrador o a ser taxista de repente, sí, que están en mucha relación con ese humo de los carros, con ese smog de la calle, pues, ¿no? Partiendo de ese punto, los ejercicios enfocados en la expiración, en eliminar el aire, ¿sí? Por ejemplo, la técnica de expiración forzada le va muy bien a esos pacientes con fibrosis pulmonar porque mejoran esa capacidad ventilatoria durante la expiración y también mejoran bastante, considerablemente, la flexibilidad de los alvéolos, el introducirlo a actividades de mediana intensidad como puede ser introducirlo en una trotadora o introducirlo dentro de una bicicleta estática, por ejemplo, ¿ya? Eso con fibrosis pulmonar. Espera, que acá están... Bien, con los pacientes postrados, quiero que entiendas de que normalmente, independientemente si está con traqueostomía y tiene secreciones abundantes, ¿sí? Por lo que se menciona, acá nosotros abordamos la actividad física desde miembros superiores y miembros inferiores, ¿ya? Con pacientes, digamos, de alguna forma, no abordarlo hacia las técnicas de secreciones, porque entiendo de que si está postrado lo están manejando con medicamentos, ¿sí? Acá puedes utilizar el tema de la tos kinésica para que tenga la fuerza para toser. Si está postrado, solamente cambiar la posición del paciente, como se había mencionado. Y principalmente involucrar ejercicios de miembros inferiores y superiores. Y acá ya no buscar tanto el tema de aeróbico, ¿no? El tema de la fase oxigenatoria del ejercicio, sino más que todo el tema de resistencia, de crear ligera fuerza para que el paciente tenga la capacidad de involucrarse hacia el giro poco a poco para que le ayuden a que cuando se le cambie de posición al paciente, el paciente también colabore. ¿Ya? Eso siempre con los pacientes que están encamados o los pacientes que son súper dependientes, se trabajan las extremidades para que el paciente tenga la capacidad de girar o cambiar de posición al momento de que se les cambia el pañal, al momento de que se les baña, al momento de que se le hace algún tipo de intervención y que ellos colaboren ligeramente, aunque sea eso es muchísimo o muy prometedor para ellos. Que también se ve en la parte de fisioterapia respiratoria. Sí, es que vuelvo otra vez al principio. En la parte en la parte de las técnicas, no es que la técnica en específico va a curar algo o va a tratar algo. Las técnicas de manejo de secreciones, yo te estoy dando algunas básicas porque obviamente no nos va a dar el tiempo para ejemplificar todas las que existen, pero son técnicas que son recursos, son herramientas. Y estas herramientas van a depender de el estado del paciente, de la parte clínica del paciente, va a depender de su condición, si te tolera, no te tolera, como mencionas, si existe marcapaso. Entonces, la percusión y la vibración y la compresión hacen lo mismo, que es motivar la secreción. ¿Sí? Entonces, no se trata de que una técnica sea mejor que la otra, sino de que el paciente pueda ser accesible con dicha técnica, se pueda mejorar su secreción. Ahora, en ellos, pues, se interviene de repente con oscilaciones, que son vibraciones más a menor intensidad, son oscilaciones suaves sobre regiones costales o regiones cerca al parénquima, ¿sí? Pulmonar, ¿bien? ¿Qué más? Eh, bien, el tema de los silbidos, en todo caso, considerar de que las enfermedades obstructivas como es el asma, como es la bronquiectasia, como es el tema del EPOC, va a generar esos silbidos. Y curiosamente, esos silbidos se dan por el estrechamiento de los canales del paso de aire. Entonces, cuando nosotros, ok, cuando nosotros tenemos ese tipo de pacientes, lo que buscamos es de que el paciente tenga
se le devuelva ligeramente la capacidad inspiratoria, ¿ya? De inspiración. Los pacientes que tienen ese clásico silbido que se relaciona con la fase obstructiva del paciente, nosotros tenemos que buscar la inspiración o ejercicios de inspiración. Por ejemplo, ejercicios donde de repente, ¿no? Te estoy dando ejemplos porque hay un montón de ejemplos donde de repente coloque una carta o una hoja dentro de la boca y mantenga la presión de la hoja contra los labios y genera esa compresión del aire como si estuviera absorbiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de inspiraciones, tanto sea por la nariz o por la boca, van a mejorar considerablemente la capacidad ventilatoria en esos pacientes, ¿no? Ahora, el silbido es, acuérdate que es una condición anexada hacia la enfermedad, no quiere determinar que la presencia de silbido ya te dice qué enfermedad tienes. Sí, eso también hay que considerar bastante. Bien, una demostración sobre vibración sin uso de percutor. Ya, cuando los pacientes son muy delgados, ok, vamos a ver ejercicios pacientes con EPOC, ¿ya? Ahorita vamos a ver ejercicios con pacientes con EPOC. Cuando los pacientes son muy delgados, el tema de la vibración, ¿sí? Y en algunos le va a salir, en otros no, pues no se frustren, es parte de, se hace con la parte del antebrazo, como generando pequeñas oscilaciones con los músculos supinadores y pronadores. Entonces, más o menos se ve algo así, pues, ¿no? Entonces, de forma rápida, hace este tipo de movimiento, ¿no? De repente no se llega a percibir, pero se siente muy parecido a una máquina masajeadora. Pero cuando los pacientes son muy delgados, y no te sale la vibración, obviamente la percusión le va a hacer sentir un poquito de pesadez. Se recomienda bastante el tema de la tos kinésica, es decir, de que el paciente tosa y tú simplemente le colocas ligera resistencia sobre la región de escápula o la región del esternón o la región del abdomen, ¿ya? Entonces, en pacientes que son o se intervienen para eliminar las secreciones en esa fase obstructiva que es durante la inspiración, que se mejora, lo que tú estás buscando es de que tome el aire lento hasta donde le permita y con esa capacidad de aire vaya tosiendo paulatinamente. En ellos, por lo general, puede ser una o dos. Ya, entonces, vamos a ver ciertos ejercicios para EPOC, ¿ya? Un favorcito, ayúdame. Un favorcito, un favorcito. Tener el contexto de que los pacientes respiratorios no son igual que nosotros. Acuérdense, una actividad que para ustedes es sencilla, para los pacientes con enfermedades respiratorias es muy difícil poder controlar esa capacidad de no fatigarse. Sí, siéntate, por favor. Ya, quítate tus sandalias. Ya, bien. Ya, ya. Anda, 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 y si puedes, ayúdame, ¿ya? Para que... Ya, ya. Ya, entonces, mientras viene, para que se pueda ver esa parte de la parte de los ejercicios propiamente dichos, los manejamos hacia la inspiración. Entonces, siempre la primera fase de este tipo de pacientes se busca concientizar la inspiración, esa fase de que el paciente pueda entender cuánto se puede anchear su caja torácica o su parrilla costal en relación con su capacidad o fuerza ventilatoria para que él también pueda percibir cómo se va a ir prolongando el aire dentro de la cavidad torácica, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es incorporar ejercicios y su programación de estos ejercicios va a ir desde menos a más y también entender de que este tipo de problemas nosotros lo pasamos con el paciente boca abajo o boca arriba
o de costado, terminando esas fases, pasamos al paciente en semisedestación o con alguna cuña que nos ayude. Después pasamos con el paciente hacia sedente, ¿sí? Que se siente en una silla, y posteriormente involucrarlo a el ejercicio, ya sea de capacidad aeróbica o no aeróbica, dependiendo si es crónico o agudo y si es obstructivo o restrictivo. ¿Listo? Entonces, básicamente, a ver, un rato, para que se pueda entender. Voy a intentar compartir la diapositiva, ¿ya? Ya, entonces, a ver, ahorita lo van a ejemplificar, sino que ya. Bueno, a ver, quiero ver si se llega a ver. Ya, ok. Bien, entonces, los ejercicios activos que nosotros tenemos o que nosotros utilizamos con el paciente, por ejemplo, suelen ser, suelen, por ejemplo, si el paciente está sentado, lo que nosotros buscamos es de que en la inhalación, ¿sí? Se utilice algún tipo de esfuerzo, ya sea con los propios brazos o con algún tipo de peso extra, que puede ser 1 kilo, 1,5 kilos, ¿sí? Y que el paciente inhale primero hacia flexión, ¿sí? Y después hacia abducción de brazos, ¿ok? Entonces, primero inhala, mantiene esa inspiración de forma lenta, y cuando bota, lo hace de forma rápida. O puede intensificar la inhalación en 2 fases. Inhalas profundo, pausas y vuelves a seguir inhalando para completar la inhalación. Inhalas en 2 fases y cuando exhalas, en una. Y después buscas las 3 fases. Inhalas, después vuelves a inhalar, vuelves otra vez a inhalar hasta que estés a 90 grados, y cuando botas, lo haces en una sola distancia. Entonces, eso lo que va a crear es una mayor capacidad del paciente para poder tolerar la inspiración. En pacientes postrados, lo que nosotros hacemos, no sé si se logra ver la imagen inferior donde el paciente está levantando los brazos y está sentado con las rodillas flexionadas. Entonces, los pacientes postrados, vuelvo otra vez a reincidir, es de que el paciente va a ser trabajado desde miembros inferiores y miembros superiores. Entonces, llevar los brazos hacia máxima flexión con un ligero pesito, que puede ser 1 kilo, 1,5 kilos, medio kilo, lo que busca es generar tolerancia a la capacidad ventilatoria, esa capacidad de inspiración principalmente, ¿listo? Y posteriormente pasar a la abducción, es decir, a la apertura de brazos, ¿ok? Entonces, en ellos funciona muy bien este tema en los postrados me refiero, que puedan tener EPOC, ¿sí? Que están con su mascarilla, están con su ventilación mecánica o su ventilación artificial. Entonces, tener en cuenta que eso también en algún punto se va a hablar sobre la ventilación mecánica, las capacidades y todo eso, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver es de que el paciente, por lo general, va a ir tolerando la capacidad de la inspiración. Ese es nuestro principal indicador, y en la espirometría vamos a ver que volúmenes por debajo del 70-80%, que es lo normal, ¿sí? Que el paciente con EPOC puede estar inclusive entre el 20% de su capacidad ventilatoria, o puede estar en el 40%. Tú ves cómo esa capacidad ventilatoria aumenta considerablemente. 1, 2, 3, poquito a poquito, claro, no de la noche a la mañana, poco a poco. Entonces, tú no curas la enfermedad, porque al fin y al cabo, la enfermedad está, ¿sí? Eso recuérdalo siempre. Tú no vas a curar la enfermedad, no es que el ejercicio o el medicamento del doctor te va a curar la enfermedad. Lo que tú estás haciendo es controlar los síntomas, los signos, y ir mejorando su capacidad ventilatoria hasta tal punto de que la enfermedad
no genere ningún tipo de cambios o no genere ningún tipo de daños agresivos al sistema del cuerpo humano, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer dentro de la fase inspiratoria es considerable, pues, ¿no? Ojo, te estoy hablando de un paciente postrado. Pacientes con EPOC tienen cierta característica clínica que es que poco a poco van a ir deteriorando su capacidad ventilatoria y se van a ir fatigando, ¿sí? Es decir, ellos van a ir sintiendo fatiga ante actividades que pues a ti no te tomarían ningún tipo de esfuerzo, como puede ser sentarse, ponerse de pie o levantarse de la cama. Si actividades tan simples como levantarse de la cama ya están fatigando al paciente. Esa presencia de silbido también, pues, ¿no? Es parte de la parte sintomatológica, pero en la parte clínica, esa clásica fatiga es muy, muy perceptible ante el acompañante, el familiar o de repente el cuidador. Entonces, la pregunta sería no qué hacer con el EPOC en sí, qué ejercicios para el EPOC, sino qué hacer con esa fatiga crónica que tienen esos pacientes de EPOC. ¿Sí? Entonces, el protocolo de tratamiento va dirigido al paciente primero echado. Si no se fatiga en actividades donde está echado, bien, lo pasamos a semisentado, que puedes hacerlo con una cuña o lo puedes hacer con el respaldar de la camilla, levantando el respaldar de la camilla. Después pasarlo a sentado. Por ejemplo, actividades muy, muy sencillas como llevar la cuchara de la mesa a la boca al comer, lo fatiga, 2 cucharadas, 3 cucharadas, está cansado, siente de que no rinde, siente de que necesita hacer pausas, ya pues entonces disminuyo la carga y empiezo a trabajar en posturas que me ayuden a mí a mejorar esa capacidad inspiratoria, ¿no? Ahora, para aprovechar estos últimos minutos, ¿sí? ¿Cómo yo intervengo en pacientes con limitación de la capacidad expiratoria? ¿Cómo yo mejoro esa capacidad de eliminar el aire? ¿Sí? Y esa capacidad de eliminar el aire no solamente consiste en pausar estratégicamente las expiraciones, que también le va muy bien, ¿sí? Pero es ir adaptando ciertas cargas o cierta actividad o cierta resistencia a esa expiración. Entonces, por ejemplo, en la imagen donde está la persona con la pelota en la altura del pecho, lo que se hace es que el paciente, cuando inhala, inhala normal porque la enfermedad le permite inhalar, pero cuando exhala, va a haber esa clásica capacidad de toser, un tosido involuntario, que el paciente se siente que se ahoga y empieza a liberar flema. Entonces, la expiración de forma controlada va a permitir de que el paciente inhale profundo y cuando bote lo puede hacer en un tiempo, en 2 tiempos, en 3 tiempos, e ir presionando, ¿sí? Con los brazos, ir presionando la pelota hasta una resistencia, que obviamente eso va a depender también de la pelota que se utilice. Hay pelotas que son con menos resistencia que otras, pero es inhalas y cuando botas vas presionando, ¿sí? Te mantienes ahí, sigues avanzando hasta que termines con el tema de la expiración y vuelvas otra vez a empezar. ¿Listo? También puedes ir controlando, no sé si alguno ha visto para el tema de disfagia, cuando ya hay alteraciones neurológicas, pierde la capacidad de soplar. Entonces, cuando nosotros expiramos, utilizamos todas las estrategias posibles, no solamente que lo haga correctamente. La reeducación ya viene posterior. Lo principal, al menos en esta fase, es de que logre respirar, que logre ventilar. No, profesor, a mí me enseñaron que respirar se respira por la nariz. Sí, pero si era pérdida la capacidad de tener esa fase inspiratoria o expiratoria por las cavidades nasales, pues te va a tocar abordar por la cavidad oral hasta mientras, para crear estrategias de respiración y que el paciente no colapse ante la ineficiencia de su ventilación o su respiración. Entonces,
Se le puede sugerir al paciente de que, por ejemplo, no sé si logran ver en la imagen, en la cuarta imagen, se le logra pedir al paciente de que vaya controlando el soplar, ¿sí? Entonces, cuando inhala, lo hace de forma correcta, y cuando exhala, ¿sí? Va soplando ligeramente y controlando esos músculos expiratorios e inspiratorios, ¿sí? Se relajan los músculos inspiratorios y se empiezan a contraer los músculos expiratorios, y va controlando el flujo de aire y la presión que se le pueda dar. Se trabaja bastante el tema de tiempos. Ustedes cuando vean los ejercicios de respiración, se considera el tiempo o los tiempos en los cuales se va a ir haciendo la inspiración o la respiración, para que se entienda. Si yo quiero controlar en tiempo la inspiración, le solicito al paciente de que avance con su capacidad respiratoria hasta la mitad de un movimiento o de un esfuerzo y después utilice la otra mitad para terminar dicho movimiento. Por ejemplo, si yo le pido al paciente levantar el brazo a 180 grados de flexión, le voy a solicitar de que utilice la primera inspiración para llegar a los 90 y la siguiente inspiración para llegar a los 180. ¿Sí? Entonces lo hago en dos tiempos. Inhalo y boto. ¿Sí? Eso le va a permitir al paciente controlar. Y lo puedo dividir en tres tiempos. Tres tiempos es lo ideal, ¿ya? Para un ejercicio. Pero existen pacientes que conforme van a ir adaptándose y sienten la mejoría y se sienten muy motivados, se les puede llevar hasta cuatro tiempos, ¿ya? Lo mismo en la fase expiratoria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos la expiración, también lo podemos partir en tres fases. Entonces, inspiras en todo 180 y cuando botas, primero 30 de repente. ¿Listo? Es que no logro ver el chat porque acá hay otra página del antivirus, creo. Ya. Entonces, ¿qué dice? Pacientes oncológicos. Hemos visto pacientes postrados, pacientes en UCI. Ay, un ratito ahí, por favor. Un ratito, ahorita voy a esta parte. Pacientes en UCI o pacientes de toda población, ¿no? Y uno de los pacientes que también necesita mejorar su ventilación son pacientes oncológicos. No, así no. No. Son pacientes oncológicos. Principalmente, entender que este tipo de pacientes van a estar con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y de esto va a determinar el tipo de ejercicio que vayas a hacer. En los pacientes con ventilación mecánica invasiva, de preferencia, utilizar extremidades como fuente o recurso del movimiento. Y en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, sí se puede utilizar el cambio de posiciones para poder mejorar el tema de resistencia. Entonces, en los pacientes oncológicos, dependiendo de ese criterio, en los pacientes oncológicos, lo que se busca es de que este paciente cambie de postura o le permita cambiar de postura si tiene ventilación mecánica no invasiva, ¿ok? Es decir, de que pase de echado boca arriba a de costado a sentado, de sentado a sentado con apoyo, y así, progresivamente. Mientras que los pacientes oncológicos que están postrados con ventilación mecánica invasiva, que tienen ya todo el sistema introducido, en ellos sí se utilizan miembros superiores y miembros inferiores, principalmente los movimientos de flexión y abducción, tanto de hombro y de cadera, para mejorar la capacidad ventilatoria. ¿Sí? Acordémonos de que biomecánicamente en cadera tenemos un músculo psoas-ilíaco, ¿sí? Que es un flexor de cadera, que ante la inhibición de este músculo se va a aumentar la activación del músculo diafragma, ¿sí? Por la ley de Sherrington. Ahora, eh, tenemos por otra parte los músculos flexores de hombro, ¿sí? Que también van a permitir esa apertura escapular y van a permitir ese movimiento de descenso y ascenso de costillas, como es el tema del serrato anterior o es el tema del pectoral menor, ¿ya? Entonces, se busca de que esos músculos se vayan activando y fortaleciendo
Bueno, fortaleciendo no, ya cambiemos el concepto a activar nada más, porque en ellos como están postrados no vas a poder llegar a capacidades máximas dentro del fortalecimiento, porque es buscar esa hipertrofia, buscar ese aumento de tono progresivo, ¿no? En ellos más que todo es el tema de activación, ya con que se activen pequeños grupos musculares estamos más que contentos. Ya en pacientes oncológicos el manejo es muy, muy considerable. Espérate, ¿qué más hay? No veo. Ya, ok, entonces, eh, no sé si hasta ahí tienen algún tipo de pregunta de todo lo que vamos del taller. Me lo hacen saber con respecto a la clase, por favor, porque si no nos vamos a ir por otra parte. Solamente para puntualizar algunas cositas o algunos puntos. No, no vi. Ah, en pacientes quemados. Ah, ya, ok. Bien, te cuento una novedad. Cuando nosotros tenemos pacientes quemados en esa fase hospitalaria o en esa fase de intervención de cuidados intensivos, nos ayudamos con ciertos instrumentos, ¿sí? Entonces, son instrumentos que nos permiten a nosotros, como para que se entienda, como esa máscara que se coloca en las partes de los pacientes con asma, donde se coloca el salbutamol. Nosotros tenemos herramientas para manejar a pacientes que pues ya están obviamente intocables, como se dice, ¿no? Pero si tú te refieres a pacientes que han sido llevados con quemaduras, van a estar vendados, eso definitivamente. Y acá llega la parte más importante, y es que quiero que entiendan de que si bien es cierto, hay técnicas para mejorar el manejo de secreciones, el propio ejercicio, la actividad física moderada, sí, pues no quiero hablar de actividad física intensa, no lo van a poder lograr ellos, pero actividad moderada y buscar esa ligera o pequeña fatiga, ¿sí? Con espirometría llegamos al 60-70% de su capacidad ventilatoria, ya podemos lograr cambios en el parénquima pulmonar y también cambios de toda la parte pulmonar y respiratoria para el manejo de secreciones. Por ejemplo, yo te invito a que de repente, Dios no quiera, pues no, pero pases por un proceso de infección y tengas flema, ya sea mucosidad o tengas tema de flema en la garganta, independientemente del dolor, ponte a hacer ejercicio de capacidad, trotar, puede ser capacidad moderada como trotar, puede ser bicicleta estática, puede ser hacer sentadillas con algún tipo de asistencia o burpees que no tengan tanta intensidad. Y te vas a dar cuenta que al terminar el ejercicio y buscar esa fatiga vas a empezar a botar la flema, ¿sí? Sin necesidad de antibióticos, sin necesidad de ningún inmunosupresor, de tampoco de ningún tipo de broncodilatador ni nada de eso. Vas a empezar a eliminar flema. Y eso es curiosamente lo que se busca con este tipo de pacientes en la parte respiratoria. No todo es camilla, eh, no todo es técnicas manuales. Las técnicas manuales, las camillas, las máquinas, nos sirven muchísimo para ayudarnos, pero no es todo el trabajo. El trabajo también se tiene que realizar en base a actividad física, ejercicios terapéuticos. ¿Ya? Y se tiene que entender cómo se controla primero la patología clínicamente y también la parte de respiratoria, tanto en inspiración como en expiración. ¿Ya? Eso tiene que considerarse bastante. A ver, pero no, acá alguien pregunta. Eh, ya. La espirometría en pacientes con EPOC. Curiosamente, la espirometría sirve para diagnosticar pacientes con EPOC. ¿Ya? La espirometría sirve para
Es una prueba clínica que se utiliza para medir el volumen, la capacidad ventilatoria y el volumen específico máximo durante la inspiración y la expiración, que son conceptos que también se introducen dentro de la medición de la respiración en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, la espirometría no es para tratar a un paciente como tal, pero sí es para tener en cuenta su capacidad ventilatoria. Dentro de esa capacidad ventilatoria hay varios indicativos, que ahorita obviamente no lo voy a explicar porque se te va a voltear un poquito todo, pero considerar de que sí se les hace. Ya, no, ya está buena, no te preocupes, no te preocupes, ahí vete avanzando. Claro, como vuelvo a repetir, en pacientes con EPOC, el problema es obstructivo. A ver, para que se entienda, ¿ya? Voy a devolver la diapositiva. Ya, ahí, ya. Ahí. Entonces, vemos el cuadro y vemos de que la enfermedad es obstructiva. Al ser obstructiva, la capacidad que suele perder la persona es la capacidad de inspiración. O sea, esa persona se va a ahogar porque no puede agarrar aire, ¿ya? Entonces, todos nuestros ejercicios, lo que tú mencionas, ¿no? El sorbete, del globito, la parte de levantar los brazos, o la parte de hacer cierta resistencia, todo va a estar relacionado con que el paciente pueda inspirar, que tenga esa capacidad de empezar a tomar aire o tenga la capacidad de contener, aunque sea el aire, ¿ya? Y básicamente son pacientes crónicos, por ende su enfermedad va a estar desarrollándose constantemente y es normal que exista altibajos dentro del tratamiento o dentro de la intervención, pero lo que se busca es de que ese paciente pueda mejorar dicha capacidad ventilatoria. A ver, última pregunta ya para irnos, porque ya viene siendo la hora. Igual, me dijeron de que les deje unos minutos para que la parte administrativa les comente sobre unas noticias o algo de importancia sobre el curso o sobre el centro. No lo sé muy bien, ayer les dirá. Ya, a ver, paciente de 92 años con fibrosis pulmonar y le enviaron unas pastillas, pero nos comentaron que las pastillas son para que no avance la enfermedad. ¿Qué tan verdad es un paciente mayor? Claro, eh, eh, para que se entienda, el punto número 2, tenemos cuenta que la fibrosis pulmonar es restrictiva. Por ende, contrario a las enfermedades obstructivas, las restrictivas van a provocar que el paciente sea incapaz de expirar, de botar el aire. ¿Sí? En las obstructivas, el problema es inspiración, por eso se trabaja en base a la inspiración. Y en las restrictivas, el problema va hacia la expiración, ya que por lo general en esos pacientes con fibrosis sí se tiene que llegar a controlar con medicamentos porque ya es crónico, el paciente ya lo va a tener ahí para toda su vida. Ustedes lo que hacen en la fase de fisioterapia respiratoria es que el paciente tenga calidad de vida, que en movimientos simples el paciente no se ahogue con su propia flema, su propia saliva o su propio intercambio gaseoso, y actividades como hablar, como levantarse, como caminar, le perjudique en su día a día, pues, ¿no? Entonces, sí, obviamente el paciente adulto mayor, si es un paciente que pasa los 65 años, va a tener mayor probabilidad de tener ese tipo de enfermedades, porque la fibrosis pulmonar, como se había mencionado, es consecuencia de enfermedades subyacentes, como puede ser el tema de POC, el tema de bronquiectasia, el tema de asmas, ¿sí? Entonces, les vuelvo a invitar a que le tomen foto a este cuadro, sí que es un cuadro que yo hago, que impriman a los alumnos en la parte de fisioterapia respiratoria, para que puedan tener un resumen de qué hacer con cada enfermedad y hasta dónde es su capacidad de poder ayudarles con la fisioterapia respiratoria y qué estrategias se pueden utilizar dependiendo eh, el, entendiendo el,
caso clínico, ¿no? Entendiendo los síntomas, entendiendo quién es tu paciente, entendiendo principalmente qué es lo que se busca con tu paciente, qué actividad deseas tú ir mejorando, pues, ¿no? Ah, ya, sí, la siguiente página, perdón. Ya, este es de la 11 a la 20, ¿sí? Ojo, que yo te estoy dejando 20 enfermedades que obviamente no son todas las enfermedades, pero son las más frecuentes, la de consulta clínica más recurrente, y que el paciente por lo general pues va a tener ese cuadro clínico muy bien marcado, muy bien relacionado, pero ahora también considerar de que cada persona es independiente, cada persona es única, no solamente en la parte de fisioterapia respiratoria, sino en la fase de todas las versiones de fisioterapia, cada paciente es independiente y demás. Listo. Ahora, también hay que entender de que nosotros, en esta parte final, nosotros para intervenir en la actualidad, tenemos de que nosotros para intervenir en la actualidad, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Nuestro tratamiento fisioterapéutico, nuestro abordaje, ya tanto en la evaluación como en la parte de diagnóstico funcional, como en la parte de prevención y de recomendaciones, está más que todo centrada en el paciente. ¿Ya? ¿Quién es tu paciente? La clínica del paciente, que es la que va a determinar qué se hace. Y buscar siempre la mejor estrategia para la recuperación. Si, por ejemplo, el paciente tiene una mejora considerable clínica en la parte de técnicas de manejo de secreción, en la parte de ejercicios funcionales, en la parte de ejercicios con algún tipo de ayuda o asistencia, ¿sí? También entender de que lo más importante es saber que tiene que pasar por un proceso el paciente, que la solución no es de la noche a la mañana, y siempre mirar la evidencia científica como un aliado para poder mejorar la efectividad de nuestros tratamientos. Acuérdense que una técnica, una máquina o un solo ejercicio no es la solución para ningún problema. Es un enfoque más integral, es un enfoque más personalizado y no sobreestimar las técnicas como un punto de partida para todos, ¿no? Último ya. Ok. Ah, espérate, me están diciendo para terminar de una vez porque se va a cortar a las 6 termina, ¿ya? Entonces vamos a dar paso para la parte de coordinación. Yo sé que, yo sé que hay bastantes dudas que quedan, pero en 2 horas es imposible que nosotros podamos llegar a contestar muchas de las cosas que siempre tenemos pendientes. Hay casos clínicos que tenemos que darle más énfasis o de alguna forma más criterio, ¿ok? Ahí en Secatesis estamos dictando varios talleres, ¿sí? Por eso mismo, ahorita la parte administrativa de coordinación creo que les va a dejar algunas palabras, les voy a dar el pase a coordinación, me dijeron de que termine minutos antes, pues creo que me pasé, no sé, pero ahí se los paso. Por favor me confirma coordinación si ya se le puede dar el pase, porque me habían escrito. Sí. Ya, listo. Entonces, conmigo hasta la próxima. Les dejo bendiciones. Se acaba el tiempo. Éxitos en cualquier cosa que se propongan y siempre confíen en ustedes para cualquier propósito en la vida. Nos vemos, chicos. Cuídense. Sí, gracias, profesor. Vamos a dejarle lo que es el link del grupo del taller para que se puedan registrar en el taller. Y también le vamos a dejar lo que es un link de registro para que se puedan registrar los que quieran acceder a lo que es su certificación, tanto virtual como físico. Ahí le estamos dejando. Recordar con lo que es en la certificación, adjuntamos lo que es la clase grabada y las separatas PDF.
puedan registrarse ahí, también puedan unirse al link del grupo del taller para que puedan tener nuevas aperturas de otros talleres gratuitos o presenciales en nuestro centro. Sí, estimada, somos de Lima, estamos ubicados en Cercado de Lima. En caso desean lo que son certificaciones físicas, se les puede enviar por lo que es Olva Courier, o sino también lo que es su certificación virtual, que se les envía por correo o a su número de WhatsApp, esa es su preferencia. Ha juntado nuevamente lo que es el link del grupo para que se puedan unir, algunos que se han unido por otro link de otros grupos. Recordar que en los grupos nosotros enviamos nuevas aperturas